Capítulo 31. El sabio cordobés narra una leyenda. Masudó, el famoso historiador árabe, en los 22 volúmenes de su obra, habla de los 7 mares, de los grandes ríos, de los de los elefantes célebres, de los astros, de las montañas, de los diferentes reyes de la China y de otras 1000 cosas, y no hace la menor referencia al nombre de Dashige, hija única del rey Qasim el Indeciso. No importa, a pesar de todo, Dashige no quedará olvidada, pues en los manuscritos árabes se encuentran más de 400.000 versos en los que centenares el poeta alaban y exaltan los encantos de la famosa princesa. La tinta gastadora para describir la belleza de los ojos de Dashige daría transformada en aceite, el suficiente para iluminar la ciudad del Cairo durante medio siglo sin interrupción. ¡Qué exagerado!, diréis. No admito eso de exagerado, hermanos árabes. La exageración es una forma de mentira. Pasemos, sin embargo, al caso que narraba. Cuando Dashige cumplió 18 años y 27 días, fue pedida en matrimonio por 3 príncipes cuyo nombre ha perpetuado la tradición: Aradín, Benefir y Comozán. El rey Qasim estaba indeciso, cómo elegir entre los 3 ricos pretendientes aquel que debería ser novio de su hija. Hecha la elección, se presentaría la siguiente consecuencia fatal. El rey, ganaría un yerno, pero en cambio los otros 2 pretendientes despechados se convertirían en rencorosos enemigos. Pésimo negocio para un monarca sensato y cauteloso, que solo deseaba vivir en paz con su pueblo y sus vecinos. La princesa Dashige, consultada, declaró que se casaría con el más inteligente de sus 3 pretendientes. La decisión de la joven fue recibida en gran contento por el rey Qasim. El caso, que parecía tan delicado, presentaba una solución muy simple. El soberano árabe mandó llamar a los 5 sabios más sabios de la corte y les dijo que sometieran a los 3 príncipes a un riguroso examen. ¿Cuál de los 3 sería el más inteligente? Terminadas las pruebas, los sabios presentaron el soberano un minúsculo informe. Los 3 príncipes eran inteligentísimos, conocían además profundamente las matemáticas, la literatura, la astronomía y la física. Resolvían complicados problemas de ajedrez, cuestiones sutilísimas de geometría, enigmas enreversados y escritos cifrados. No vemos manera, declaraban los sabios, de llegar a un resultado definitivo en favor de uno u otro. Ante el lamentable fracaso de la ciencia, resolvió el rey consultar a un derviche que tenía fama de conocer la magia y los secretos del ocultismo. El sabio derviche se dirigió al rey. Solo conozco un medio que nos permita determinar quién es el más inteligente de los 3, la prueba de los 5 discos. Hagamos pues esa prueba, exclamó el rey. Los 3 principios fueron conducidos al palacio del derviche, mostrándole 5 discos de madera muy fina. Le dijo: aquí hay 5 discos, 2 de ellos son negros y 3 blancos. Todos son del mismo tamaño y de idéntico peso, y solo se distinguen por el color. Acto seguido, un paje vendó cuidadosamente los ojos de los 3 príncipes, de modo que no podían ver ni la menor sombra. El viejo derviche tomó entonces al azar 3 de los 5 discos y colgó uno a la espada de cada uno de los pretendientes. Dijo luego el derviche: cada uno de vosotros lleva colgado a su espada un disco cuyo color ignora. Seréis interrogados uno tras otro. El que descubra el color del disco que le cayó en suerte será declarado vencedor y se casará con la bella Dashige. El primer interrogado podrá ver los discos de los otros 2 competidores. El segundo podrá ver el disco del último, y este tendrá que formular la respuesta sin ver nada. El que dé la respuesta cierta, para probar que no fue favorecido por el azar, tendrá que justificar por medio de un razonamiento riguroso, metódico y simple. ¿Quién desea ser el primero?, respondió prontamente el príncipe Comozán. Yo quiero ser el primero. El paje le quitó la venda de los ojos, y el príncipe Comozán pudo ver el color de los discos que pendían de la espada de sus rivales. Interrogado en los secretos del derviche, su respuesta fue errada.
Declarado vencido, tuvo que retirarse al salón. Como San había visto los dos discos de los rivales y habían errado al decir de qué color era el suyo, el rey anunció en voz alta que se enteraran entre los dos. El príncipe Como-san ha fracasado. Quiero ser el segundo, declaró el príncipe Benefir. Descubiertos sus ojos, el segundo príncipe vio el color del disco que llevaba a cuesta a su competidor. Se acercó al de Viche y formuló en secreto su respuesta. El de Viche sacudió negativamente su cabeza. El segundo príncipe se había equivocado y fue invitado a abandonar inmediatamente el salón. Solo quedaba el tercer competidor, el príncipe Aradin. Cuando el rey anunció la derrota del segundo pretendiente, se acercó al trono con los ojos aún vendados y dijo en voz alta cuál era el color exacto de su disco. Concluida la narración, el sabio cordobés se volvió hacia Berenice y le dijo: el príncipe Aradin, para formular la respuesta, realizó razonamientos rigurosos y perfectos que le llevó a resolver con absoluta seguridad el problema de los 5 discos y conquistar la mano de la hermosa Dajise. Deseo pues saber cuál fue la respuesta de Aradin, cómo descubrió con la precisión de un geómetra el color de su disco. Berenice, con la cabeza baja, reflexionó unos instantes. Luego, alzando el rostro, discurrió sobre el caso con seguridad y desembarazo y dijo: el príncipe Aradin, héroe de la curiosa leyenda que acabamos de oír, respondió al rey Casadín, padre de su amada: el disco es blanco. Y al proferir tal afirmación tenía la certeza lógica de que estaba diciendo la verdad: el disco es blanco. ¿Cuál fue, pues, el razonamiento que le hizo llegar a esta conclusión? El razonamiento del príncipe Aradin fue el siguiente: el primer pretendiente, como San, antes de resolver, vio los dos discos de sus rivales, vio los dos discos y se equivocó la respuesta. Conviene insistir, de los 5 discos, 3 blancos y 2 negros. Como San vio 2 y al responder se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Se equivocó porque respondió en la inseguridad. Pero si hubiera visto en sus rivales 2 discos negros, no se habría equivocado, no hubiese dudado y habría dicho al rey: veo que mis 2 rivales llevan discos negros, y como solo hay 2 discos negros, el mío forzosamente ha de ser blanco. Y con esta respuesta hubiera sido declarado vencedor. Pero como San, el primero enamorado, se equivocó, luego los discos que vio no eran ambos negros, pues si estos 2 discos vistos por como San no eran ambos negros, cabían 2 posibilidades. Primera, como San vio que los discos eran blancos. Segunda, como San vio que un disco era negro y otro blanco. De acuerdo con la primera hipótesis, reflexionó Aradin, mi disco era blanco. Queda por analizar la segunda hipótesis. Vamos a suponer que como San vio un disco negro y otro blanco. ¿Quién tendría el disco negro? Si el disco negro lo tuviera yo, razonó Aradin, el segundo pretendiente habría acertado. En efecto, el segundo pretendiente de la princesa habría razonado así: veo que el tercer competidor lleva un disco negro. Si el mío fuera también negro, el primer candidato Cosmos, al ver 2 discos negros, no se habría equivocado. Luego, si se equivocó, concluiría el segundo candidato: mi disco es blanco. Pero ¿qué ocurrió? El segundo pretendiente también se equivocó. Quedó en la duda por haber visto en mí, reflexionó Aradin. No en disco negro, sino en disco blanco, conclusión de Aradin. De acuerdo con la segunda hipótesis, mi disco también es blanco. Es decir, ese fue, concluyó Berenice, el razonamiento de Aradin, para resolver con toda seguridad el problema de los discos, y por eso pudo afirmar: mi disco es blanco. El sabio cordobés tomó entonces la palabra y se dirigió al califa con expresión admirada, diciendo que la solución dada por Berenice, el problema de los 5 discos, había sido completa y brillantísima. El razonamiento formulado con sencillez y claridad era impecable para el más exigente geómetra. Aseguró aún el cordobés que las personas allí presentes habían sin duda comprometido en su totalidad el problema de los 5 discos y que serían capaces de repetirlos más tarde en cualquier álgebra de caravanes del desierto. Un jeque yemenita que se hallaba frente a mí sentado en un cojín rojo, hombre moreno, malcarado, cubierto